En el ocaso del obradorismo, Pedro, hay que generar una resistencia, sobre todo una resistencia del pensamiento. Yo creo que tiene Morena en su ADN esa repulsión a la inversión extranjera, o el descentralizar los medios de comunicación, que es algo de lo que también habla Marx en sus teorías. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Carlos Valenzuela, él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Querido Carlos, te saludo, buenos días. Mi querido Pedro, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Pues, ¿qué te parece el señor Marx Arriaga y esta idea de decirle a los maestros que lean a Marx y a Engels y a Vladimir Ilich Lenin y que adopten estas medidas de conocimiento para poder enfrentar a fuerzas opresoras? Esto tiene un claro mensaje desde mi punto de vista. Mi querido Pedro, en el nombre Marx lleva la penitencia y lamentablemente pone el presidente López Obrador al frente de un área tan importante a un pseudoprofesional que está más interesado en textos del siglo XIX, que ya han quedado demostrados que al menos la teoría de Marx y de Engels no ha funcionado en su implementación económica, y ahí tenemos todos los ejemplos de Corea, de los países de Europa del Este, de Cuba, de Venezuela, y que lamentablemente, mi querido Pedro, pues ahora es lo que, en lugar de que a los maestros mexicanos les recomienden leer El laberinto de la soledad, o si quieren recomendarles algo del siglo XIX, pues les hubieran recomendado Sentimientos de la Nación de José María Morelos, pero no. Lo que hacen ahora es azuzar a los maestros a que le transmitan a los alumnos en las escuelas públicas que la propiedad privada es mala, que se tienen que pagar más impuestos, que hay que abolir herencias, porque eso es de lo que habla Marx, hay que ser claros, de confiscar la propiedad a los inmigrantes, y por eso yo creo que tiene Morena en su ADN esa repulsión a la inversión extranjera, o el descentralizar los medios de comunicación, que es algo de lo que también habla Marx en sus teorías, y que lamentablemente, Pedro, en los tiempos en los que está atravesando nuestro país, donde lo que necesitamos, y que claramente viene en la Constitución, de que nuestra educación tiene que ser resultado del progreso científico, viene en la fracción 2 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y donde habla también, Pedro, que debemos de luchar contra la ignorancia, contra las servidumbres y los fanatismos, y aquí está haciendo el gobierno de Morena todo lo contrario, están siendo serviles, están siendo fanáticos, y están tomando como referencia un texto de 1848, si no me equivoco, y donde desafortunadamente pues de nuevo vuelven a ralentizar a la educación pública y ponerla todavía 3 rayitas más abajo de la competencia internacional, mi estimado Pedro. Mira, Carlos, yo tengo una enorme fe en la desorganización de la Cuarta Transformación, en su improvisación, en la pobreza de sus propuestas, en la pobreza de la implementación de las cosas que hacen. Todo lo hacen mal. Yo tengo la esperanza de que esta iniciativa sea una de muchas en las que hagan mal las cosas porque no les va a dar tiempo. Afortunadamente creo que no les va a dar tiempo. Y por otra parte, lo que sí, si bien es cierto, no veo a un México siendo aleccionado en su juventud, sí veo a un México perdiendo el tiempo en función de la educación que debiéramos estarle en este momento dando a nuestros jóvenes, acorde pues con nuestros tiempos, y no solamente digamos, con el 2023, sino con nuestros tiempos, dándonos cuenta que la educación tiene que ser hacia el futuro, no hacia el pasado. Y si bien, hombre, tú y yo sabemos el contenido de los libros de Marx y de Engels y de Lenin y de Mao y de todos esos,
Pero esto no quiere decir que norme un criterio, esto quiere decir que es parte de lo que tenemos en conocimiento para entonces tener un criterio mucho más amplio. Pero dicho así, se me hace un despropósito que no veo que vayan a llegar a consolidarlo. Y también tengo mucha confianza, Pedro, en el magisterio mexicano. Hay maestros muy capacitados, con mucho sentido común, que han presentado una oposición férrea al interior de este gobierno federal. Hay maestros que no coinciden con estos principios y que van a educar a nuestros niños mexicanos conforme a lo que estamos pidiendo, a evidencias científicas y ligados de todo sesgo, porque la educación, Pedro, debe ser laica, gratuita y sin carga ideológica de ningún tipo de doctrina, mi querido Pedro. Sí, no puede haber esta idea de adoctrinamiento que ya, mira, desde que se estableció esta famosa nueva escuela mexicana que no tiene ni pies ni cabeza, y que se pidió a los maestros en toda la República Mexicana, más de 1 millón de maestros en toda la República Mexicana. ¿Tú crees que estos cuates van a tener la capacidad para organizarlos en aras de su pretendido adoctrinamiento cuando el gobierno se les va a acabar en año y medio? Yo pienso que son patadas de ahogado, y estas asesorías que recibimos de Venezuela y de Cuba y estos maestros, estos supuestos doctores que nos llegan aquí para atender a las poblaciones más vulnerables de México, que no son otra cosa más que adoctrinantes formas desde Cuba de exportar su revolución. Yo pienso que todo esto pues se les va a caer el teatro muy rápido, y pues nosotros tenemos que advertirlo, abrir los ojos de la sociedad y que todos entendamos que esta intentona simplemente no puede pasar. En el ocaso del obradorismo, Pedro, hay que generar una resistencia, sobre todo una resistencia del pensamiento, y eso creo que a través de tu medio, a través de tus micrófonos, lo estamos logrando con la sociedad, Pedro, pero es un momento difícil porque es el momento de mayor desesperación, hay incertidumbre al interior de la Cuarta Transformación por la sucesión, y este tipo de ideas pues a veces tiene oídos ociosos que intentan cumplirla. Hay que estar atentos para evitar esta división que quieren en el país, querido Pedro. Sí, yo creo que no hay nada más peligroso para un pueblo que tratar de uniformizar y de mediatizar a la juventud para hacerla que toda piense de manera pareja, porque ese es un principio que coarta las libertades del libre albedrío de las personas, y es tanto como castrar a nuestra juventud en su máximo de esplendor en función de la absorción de conocimientos y del pensamiento como tal. Ahí en donde se forma el joven, es en donde tenemos que ser mucho más libres que en cualquier otro momento de la vida, y es justamente ahí en donde quieren hacer el acento. Y yo te pido que desde el Congreso sigan luchando porque este tipo de iniciativas no resulten nada más que un despropósito, y que desde aquí pues sabemos que la vemos, y no le pierdan la mirada, por favor, no le pierdan los dedos a la costura de esa pelota, porque se nos puede ir el país. Con mucho gusto, mi querido Pedro, y sabes que cuentan con los legisladores de Acción Nacional. Te mando un fuerte abrazo. Yo también, Carlos Valenzuela González, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con, y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.